vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque tú eres mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque tú eres mi amigo. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso Hola, dolor. bendiciones. Es grato poder estar nuevamente junto a ustedes para poder compartir palabra del Señor. En Ruth capítulo 1, a partir del primer versículo, dice así: Aconteció que los días de los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer Noemí. El nombre de aquel varón era Elimelech, su esposa Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Padre, gracias por la oportunidad de darme predicar tu palabra. Señor, queremos que ella corra y sea glorificada. Bendícenos a través de ella y danos luz, sabiendo, Señor, desde antemano, de que tú todo lo puedes. Ayúdanos, Señor, a poder tener fe en tus propósitos y en tu palabra, para poder así alcanzar aquello que tú quieres que nosotros alcancemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pequeño relato que aparece en la Biblia, conocido como el libro de Ruth,
La vida que emerge de sus capítulos y versículos también emerge en medio de la vida de los jueces, de la época de los jueces. Y para poder contextualizar lo que acabo de leer, los jueces era una época de inestabilidad de la fe. Era de obediencias y de desobediencias del pueblo de Israel. Tanto es así que el último versículo del libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel, no había gobernante, no había gobernabilidad, no había rey, no existía la monarquía, y de tiempo en tiempo, dice la Biblia, que Dios levantaba algunos héroes, que la Biblia le denomina jueces. Pero cada vez que hacían lo malo, los hijos de Israel y se apartaban de la voluntad perfecta de Dios, Dios permitía que las naciones vecinas, como los filisteos, los moabitas, se levantaran y consumieran las producciones de los hijos de Israel. Aquí nos menciona la Biblia que fue en esa época, en la época de los jueces. Alguien describe la siguiente escena que hemos visto con las siguientes palabras, hablando de las tres viudas. La Biblia menciona de que Elimelech se fue junto a su esposa Noemí, Kelión y Malón, sus dos hijos, y allí estuvieron por 10 años en tierra de Moab. ¿Por qué? A causa del hambre, porque escaseó, hubo hambruna y también hubo sequía. Y a causa de eso, ellos se fueron de Belén, en donde vivían, y se fueron a acampar a los campos de Moab. Allí la Biblia menciona que estuvieron alrededor de 10 años, pero la tragedia más grande les visitó. El pensamiento que quiero dar en esta hora es: todo no está perdido. Ese es el título del pensamiento. Todo no está perdido. Todo no está perdido. Y alguien escribe la siguiente, valga la redundancia, escritura, y describe así a Noemí, a Orfa y a Ruth, las tres viudas. Era una tarde gris y fría. Lloviznaba. Las tres viudas transitaban lentamente por el camino polvoriento y amargo del luto. Y un grupo bastante grande de hombres y mujeres la seguían en silencio. Era la tercera vez que recorrían ese camino. Podemos llamarle nosotros hoy en día el camino del cementerio. La Biblia menciona que en 2 años murieron estos tres hombres. Estuvieron 10 años en Moab. Paréntesis. Moab es la descendencia de un incesto entre Lot y una de sus hijas. Y se constituyeron como enemigos del pueblo de Dios. Dicho esto, era la tercera vez que corrían ese sendero del cementerio. En los últimos 2 años había muerto Elimelech, Kelión y Malón. La primera vez fue para poder enterrar al padre, al esposo de Noemí, Elimelech. La segunda vez fue para darle sepultura a Kelión, el hijo mayor. Y él estaba casado con Orfa, moabita. Ahora la tercera vez moría Malón, el hijo
que estaba casado con Ruth. La desdicha de perder al esposo, en este caso de Ruth. La desdicha de Noemí, en este caso para perder un hijo. Ahí estaban las tres viudas con pasos muy lentos, cuyas almas se desgarraban por la inmensa desgracia y por la inmensa carga pesada que debían de llevar. Estaban desamparadas. No había protección masculina. Habían cambiado sus vestiduras de colores que comúnmente llevaban para en ese tiempo cambiarlo por un blanco, que significaba luto. Las tres allí estaban. La Biblia menciona y dice en el versículo 8 de este primer capítulo de Ruth: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos, refiriéndose a su esposo, a sus esposos, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Un pequeño resumen. Noemí, la viuda mayor, mira hacia atrás en su memoria. Hacía un poco más de 10 años que el hambre había llegado a todo Judá y en igual manera en Belén. Primero fueron los ataques continuos de los enemigos que hacían un difícil cultivo y que en tiempo de cosecha se los robaban. Luego vino una sequía. Al final toda la familia decide emigrar aparentemente en forma temporal a Moab. Allí había más comida. Al parecer la sequía no era tan intensa y había trabajo. Por lo tanto había para poder comer y subsistir. Lamentablemente le fue penoso dejar para ellos por primera vez la tierra de sus antepasados, de sus patriarcas, de sus familiares. Pensemos que en ella habían tenido toda una vida. Sus vecinos, sus familiares. Entre Belén y Moab se dice en algunos escritos y documentos que habían más de 600 kilómetros. Es decir, fue un enorme viaje con muchas dificultades. Pero cuando llegan a los campos de Moab, o mejor dicho, llegan a la estación idolátrica de Moab, parecía que su situación iba a ser mucho mejor. Los cambios, aires nuevos, aspiraciones nuevas. Encuentran trabajo, los dos hijos se casan, por supuesto con mujeres moabitas. Y también hay que recalcar que ambas eran paganas. Es decir, adoraban a otros dioses, o mejor dicho, a ídolos. Y con mucha paciencia, yo siempre pienso al leer la escritura que Noemí con Elimelec hicieron y hacían un ejercicio de fe. Creo que recordarían las gratas historias hebreas de cómo Dios partió y dividió el Mar Rojo, cómo Dios libró a los hebreos de la mano poderosa de Egipto y otros tantos testimonios de que nos relata la Biblia. Yo pienso que cuando se juntaban después del trabajo, oraban a Dios y llevaban una vida con un tono distinto a la gente que vivía comúnmente en Moab. Ellos servían a Dios.
Me refiero a Elimelec y a Noemí. Ellos servían al Señor. Entonces yo creo que Noemí, en medio de su angustia y de su pena, de su tristeza de haber perdido todo, porque Noemí perdió todo. Después relata la palabra y dice de que Noemí dice, cuando vuelve a casa, cuando vuelve a sus tierras, me fui con manos llenas y he vuelto con manos vacías. Y yo creo que cuando Elimelec conversaba con Noemí, estas historias fascinantes del Dios de los hebreos, Ruth estaba ahí muy prendida, bebiendo cada palabra y cada historia en donde Dios se le iba revelando. Dice la letra, a partir del versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella y sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Decidió volverse a ir. Al comienzo, Orfa y Ruth siguen a su suegra Noemí. Y ella le dice, Noemí le dice a sus dos nueras, andad, volveos, cada uno a la casa de su madre, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Dios, oh Jehová, y halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ambas nueras resuelven ir junto a Noemí al regreso de Noemí, ir juntas con ella hacia Belén. En otras palabras, le dice Noemí, yo me vuelvo a la tierra de Judá. Las quiero mucho y las voy a extrañar. Ellas dijeron, nosotras te acompañaremos, ambas. Y comienza el duro camino de regreso a aquellos que tienen que dejar lejos los entierros, los recuerdos, los esposos, aquellas tardes o mañanas felices. Todo quedaba atrás. Allí estaba la casa vacía, donde por algún tiempo 6 personas la habitaron, pero ellas comienzan a regresar a tierra de Noemí. Pero la Biblia nos menciona que al poco andar, Noemí nuevamente se dirige a sus nueras. Y ahora lo hace en el versículo 8 y dice, vayan y regresen a cada una a la casa de su madre. Que el Señor haga misericordia con ustedes, como lo han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. O con los muertos, dice otra versión. Noemí las había acompañado a ellas. En medio de la enfermedad se acompañaron. En medio de la angustia se acompañaron. Estuvieron juntas mucho tiempo y se acompañaron en todo tiempo. Pero ahora Noemí le estaba diciendo, vuelvan. Y el Señor concede el descanso. Noemí abraza y besa a sus nueras mientras ellas rompen en llanto. Reitero, juntas habían pasado tantos momentos felices como familia y ahora llegaba la separación. Noemí le dice que regrese a sus casas, que regresen a su tierra natal, al cuidado de su propia familia. Al principio las dos insisten en acompañar a su nuera. Noemí le dice algo potente. De mí no pueden esperar nada más. Yo les he dado lo más preciado que tenía. Estoy parafraseando. Mis hijos. Mis hijos. Y dice, y hace un recuento de su vida
y de sus posibilidades. Leo a la letra lo que dice la Escritura. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ciertamente nosotros iremos a tu pueblo, le dijeron las dos nueras. Y Noemí le dice: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja. Y aquí yo quiero detenerme. Ella le dice: yo ya estoy vieja. Es muy difícil a mi edad. Y dado que tengo marido, me es imposible. Lo que Noemí le está diciendo a sus dos nueras es que ella ya no va a poder tener más hijos. Y aunque fuera así, sería imposible que ellas esperaran tanto tiempo a que crezcan sus hijos y se vuelvan a casar. Por lo tanto, vuelvan. Ese era el argumento. Vuelvan. Vuelvan. Vuelvan, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Hay una versión que dice: yo ya estoy acabada. Es decir, en Noemí no había ninguna esperanza. En medio de este relato potente y lleno de tristezas y de sentimientos humanos, pareciera como que Noemí mirara a sus dos nueras. Y Orfa regresa a casa. Su nuera, una de sus nueras, regresa a su pueblo natal. Noemí entonces le dice a Ruth, en el versículo 15: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y le dice: y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el fondo, lo que le está diciendo Ruth a Noemí, su suegra: tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres todo lo que yo tengo. ¿Sabe qué? Ruth apuesta su futuro al lado de Noemí. Y esto me encanta. Porque Ruth era gentil. Me pregunto y me preguntaba: ¿cómo y de dónde sacó fe Ruth si no conocía a Dios? Y la explicación que yo tengo para mí, y quiero compartirla a ustedes, es la única forma, es que ella haya escuchado las grandes historias del Dios de Israel. Del Dios de Israel. Yo creo que vio algo distinto en su esposo. Yo creo que Ruth vio algo distinto en su suegro. Yo creo que vio algo distinto en Noemí, su suegra. Por eso es que dije delante, yo pienso que Ruth bebía y comía las palabras de esas historias de grandes hazañas, de cómo Dios había librado en el tiempo antiguo a su pueblo. Ruth encontró en Noemí una nueva dimensión
que nunca se dio con su familia en Moab. Ruth vio en Noemí una nueva dimensión. Dimensión quiere decir una nueva medida. Una nueva medida de Dios. Una nueva medida de Dios. Pensemos un poco en la fe de Ruth. Y pensemos un poco en algunos ídolos. Yo quiero solamente mencionar uno. Un ídolo moabita. Quemos. Era una divinidad que requería sacrificios humanos. Ese era un dios de Ruth. Esa era una divinidad a la cual adoraban los moabitas. Quemos. Se le ofrecían sacrificios humanos. Comparado con el Dios de Noemí. El Dios de Noemí, que es nuestro Dios, daba la calma, daba la paz. Pese a que estaba en grande aflicción, Noemí decide volver a casa, volver a su tierra natal, volver a Belén. Belén, que significa casa de pan. Es decir, volvía Noemí para poder alimentarse, porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo. Me pregunto, ¿qué medida de Dios ven en mí? ¿Me ven en otra dimensión? ¿Me ven con una medida especial de Dios? ¿Proyecto a Dios con mis acciones? ¿Proyecto a Dios? ¿Cómo te ven a ti? ¿Cuál es tu dimensión que tú proyectas para los que están a tu lado? ¿Ven una dimensión distinta? ¿Cuál es la medida de Dios que ven en ti? Esta mujer moabita, esta mujer joven que tenía todo para volver y volver a restaurarse como persona, no quiso. No quiso. Renunció a su vida moabita por estar al lado de Noemí. Se la jugó. Se la jugó y creyó que había un futuro mejor al lado de Noemí. ¿Sabe por qué? Porque había visto una persona que amaba a Dios, había visto una mujer piadosa, había visto que Noemí tenía una medida especial de Dios, de ese Dios de los hebreos. Aleluya. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué tremendo, porque cuando llegan a Belén, las dos se van hacia Belén. Y dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad, porque se escuchó las noticias, toda la ciudad de Belén se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Queriendo decirle, a ella se le murieron su esposo y sus dos hijos. De plano está decir de que no había sido bendecida, de que no había caminado bajo la bendición de Dios, sino bajo una maldición que le había robado o quitado sus seres amados. Pero ¿sabe? Todo no está perdido. Ese es el título del pensamiento. Todo no está perdido, porque cuando todos piensan así, cuando toda la ciudad se conmueve por
por Noemí, quedó sin esposo y quedó sin sus 2 hijos. Daba pena, daba tristeza, y eso pasa cuando uno comparte una palabra en un velorio. Da pena, por supuesto que da pena. Somos personas con sentimientos, y que cuando predicamos la palabra damos esperanza, porque la palabra proyecta esperanza. La palabra de Dios proyecta vida y proyecta esperanza. No todo está acabado cuando el hombre muere, pero el dolor que llevamos dentro, o el dolor que se lleva dentro por causa de la pérdida, entonces es allí donde juega un papel fundamental el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Es allí donde es fundamental la buena nueva, porque produce esperanza, porque en ella encontramos esperanza. En Dios encontramos esperanza. No importa cuál sea tu situación, no importa la situación que tú te estés enfrentando, en Dios hay esperanza. Mientras tú mires a Dios, hay esperanzas. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Ellas decían, y toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. ¿No es esta Noemí? Y Noemí dice, no me llame Noemí. Dígame Mara, llámeme Mara. Que significa amarga o amargura. Y ella dice, llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. No me llamen Noemí, porque el Señor ha dado testimonio en contra mí. Y el Señor, el Todopoderoso, me ha afligido. ¿Quién no se va a sentir afligido? ¿Quién va a tener deseos de vivir así? ¿Quién va a tener deseos de vivir así cuando en 2 años muere el esposo y mueren sus 2 hijos? Y queda a la deriva, solo con una nuera que adopta la religión hebrea y las nuevas costumbres israelitas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pasó el tiempo después que llegaron a Belén. Ruth siguió fielmente, escuche, fielmente los consejos de Noemí. Recuerde que Ruth vio una medida de Dios en Noemí. Vio una dimensión mayor. Vio una medida mayor. Vio algo de Dios en ella. Y siguió fielmente los consejos de Noemí, su suegra. Al pasar el tiempo, o el poco tiempo, Booz, un hombre con una edad mucho mayor que Ruth, se casa con Ruth, y que era pariente a la vez de Noemí. Y en este matrimonio nace Obed. Y pasa el tiempo. Y a mí me encanta estos capítulos, estos 4 capítulos de este pequeño libro de la Biblia. Porque en el versículo 14 dice así las Escrituras: Booz era un hacendado, era un hombre de muchos recursos,
y se casa con Ruth. Ruth se embaraza de su esposo, luego tiene a su hijo y dice la Biblia que le llamaron Obed. Pero ¿qué pasa con Noemí? ¿Qué pasó con esta mujer que había perdido todo? Capítulo 4, versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, alabado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, porque Noemí era una mujer ya avanzada en edad. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Las mismas personas que se conmovieron cuando Noemí venía entrando años antes, tiempo antes, junto a Ruth, se conmovieron porque la desgracia había visitado a esta mujer. Ahora ellas mismas le dicen: alabado sea el Señor. Ruth es mejor que 7 hijos. Dice: el cual será tu restaurador de tu alma. Hablando de Dios, Dios es el restaurador del alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos para ti. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué quiere decir esa frase? Que ella crió a ese pequeñito. Y le dieron nombre las vecinas. Y le decían: le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Se fija? Noemí era imposible tener hijos. Es más, no los tuvo. Pero Dios restauró la vida de Noemí. Dios restauró la vida de Noemí. Dios restauró su vida. Dios restauró su vida. No es demasiado tarde. Cuando tú no puedes, cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Dios sí puede. Dios sí puede. Cuando nuestras fuerzas están limitadas, cuando ya no puedo hacer las cosas, cuando no hay más fuerzas en mí, cuando se te agotan tus fuerzas, cuando te sientes limitado o limitada, Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede levantarte. Dios sí te puede devolver lo que la vida te ha quitado. Le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Obed es el padre de Isaí. E Isaí es el padre del rey David. Quiero terminar diciendo un versículo en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 5. Dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Algunas lecciones de esta reflexión. Una dimensión mayor. Ruth vio una dimensión mayor y se juntó junto a Noemí. No se separó porque vio una dimensión mayor. Vio una medida de Dios en ella. Y 2, por más agonía que tú puedas beber, por más agonía que podamos beber en esta vida, por más tristeza que te hagan pasar, Dios es el restaurador.
Dios es restaurador. Relaciones rotas, relaciones humanas quebradas, y tú crees que ya no hay posibilidades de reconciliación. Puedes que tenga un hijo o una hija enojado, u otra, sea tu situación. Pero yo quiero decirte, el Señor te dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra. Padre, gracias por esta porción que hoy tú nos has dado. Queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias por esta palabra. Señor, cuánto atribulado y atribulada, Señor, escuchen esta palabra. Te pido, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, ellos y ellas, Señor, sean restaurados por el poder de tu palabra. Restáuranos. Este es tiempo de restauración. Es un tiempo de restauración. Restáuranos. Conforme a tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una semana en Cristo, una semana en victoria. Amén. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo. Nada, solo dos palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor, Señor. Porque tú son de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Y en cualquier momento te alabo solo a ti, te alabo,
tanto así. Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte, y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí, Señor, Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia, tu historia. Hermana, le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor por mis pastores que no me olvidan. Bueno, yo pienso que ustedes tampoco, yo me acuerdo mucho de ustedes, las echo mucho de menos. Echo de menos las reuniones, hermana. De repente me siento sola, sé que no estoy sola, que el Señor está conmigo, pero igual, hermana, que el Señor la bendiga mucho, el Señor la proteja. Amén.